la venida del reino y sus características prominentes. Por supuesto no serán todas, pero al menos en la respuesta que el Señor ofrece a sus discípulos hay algunas que son puntos altos de entendimiento. Creo que todos nos hemos asombrado y cuestionado y preguntado por qué un pueblo tan bendecido como el pueblo de Israel, con todas las promesas hechas a ellos, con las escrituras en su mano, pudieron llegar a conclusiones tan distintas de las escrituras. ¿Por qué? Procurando honrar al verdadero Dios y teniendo las escrituras en su mano, resulta que al final resultaron teniendo opiniones e interpretaciones hasta contrarias a la palabra de Dios y resultaron combatiendo a Dios mismo y el plan de salvación. Seguramente desde el Antiguo Testamento, la esperanza de una intervención poderosa de Dios en el mundo de impiedad cuando viniera el Mesías era una esperanza legítima. Sin embargo, varios asuntos nublaron su entendimiento y esta esperanza, que era legítima, es decir, el esperar una intervención poderosa del Mesías cuando viniera a establecer su reino universal, esta esperanza resultó en ser una esperanza carnal, se convirtió en una esperanza carnal. Al menos 3 causas, asumo, motivaron ese desvío. Naturalmente, todo hombre tiene un velo sobre su corazón que nubla el entendimiento espiritual, de manera que aún teniendo las escrituras, su juicio puede ser nublado y él puede desviar el camino. Yo sé, hermano, y hablamos con el hermano Ricardo, obviamente uno le aconseja a las personas, lea la escritura, acérquese a la escritura. Hermanos, pues si hay alguna esperanza para un hombre, la va a encontrar es en las escrituras, no mirando a su interior, ni el cielo, ni nada de esas cosas. Pero hermanos, también debemos saber que él con la escritura y todo puede leerla y quedar completamente nublado en su entendimiento. Es más, hasta con la escritura en mano puede desviar el camino. Según a los Corintios 3:14 al 16, dice, pero en el entendimiento, hablando de los judíos, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. ¿Por qué no entendieron los judíos sus propias escrituras? Un velo, ¿verdad? Que aún teniendo las mismas escrituras y leyendo a Moisés, es decir, teniendo el acceso a la verdad de la palabra de Dios, su juicio estaba entenebrecido, nublado. Pero, ¿qué cambia esto? Que Cristo quite el velo, es decir, cuando se conviertan al Señor. Mientras ellos siguieran rechazando al Mesías, el velo iba a quedar nublado, como pasa hoy. Mientras la gente siga desconociendo a Cristo, no reconociéndolo como Señor y Salvador, el velo no le será quitado. Cristo es la llave que abre los tesoros de la palabra de Dios a nuestro entendimiento. Así que creo entender por qué los judíos de su tiempo, en los tiempos del Señor, no entendieron aun cuando tenían todo esto. Otra causa, creo, es esa falta de entendimiento espiritual de toda la palabra de Dios. Ese entendimiento espiritual de toda la palabra de Dios, eso significa que uno cuando se expone a la Escritura, como dice Corintios, ¿verdad? Tiene que ser asistido por el Señor, pero si no tenemos ese entendimiento espiritual de todas las Escrituras, más bien seremos ignorantes en los caminos del Señor. Recordemos que el Señor reprendió a los maestros religiosos de ese tiempo diciéndoles, erráis
ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Así que el Señor les está afirmando que no basta con saber una doctrina, unos pasajes, sino que las Escrituras deben ser entendidas de forma espiritual y todas, no solo parte de ellas. ¿Podría ser esto lo que le faltó a los judíos? Solo se quedaron con la figura de un Mesías reinante. Ahora, mi pregunta es, ¿eso es lo que afirma la Biblia? Por supuesto. Recuerda al menos una de esas profecías que recordamos siempre en diciembre, Isaías 9, que un hijo nos es dado y tendrá el dominio, ¿verdad? Y la potestad, dice la Escritura. Ahora, eso dice la Escritura, por supuesto, pero ¿qué de las otras Escrituras? ¿Qué, por ejemplo, de Isaías 53? El punto es, hermanos, que cuando uno no la entiende espiritualmente la Biblia y no la entiende toda, toma solo un poco de la Escritura y al tomar solo una Escritura y no toda, desvía el camino como les pasó a ellos. No podemos decir que la esperanza de un Mesías triunfante era falsa, era verdadera, pero ¿qué de la demás Escritura? ¿Qué de la demás Biblia? Y el último factor que creo que cooperó para que ellos no miraran en Cristo, en Jesús al Mesías, al Cristo, sino que se negaran a ver que el reino de Dios ya estaba entre ellos, es ese ánimo de ir a las Escrituras para establecer nuestras propias ideas. Es muy común hoy tener ya un criterio, tener ya algo en mente, tener ya una doctrina, una resolución, una decisión, y solo ir a las Escrituras con el fin de refrendarlas. Es decir, es poner mi criterio y se lo impongo a las Escrituras, y entonces busco esos 2 o 3 textos que me sirven para afianzar mis propias ideas o expectativas. Y hoy pasa, por ejemplo, que la gente que quiere ser sana, entonces, ¿qué va a la Escritura? Pues entonces impone su criterio. Ella tiene una idea. Yo no tengo por qué estar enfermo. ¿Sí ve? Ya tienen su idea. El asunto es más sencillo. Ahora voy a la Escritura y tomo los textos que cooperen con mi criterio ya hecho. No dicen, bueno, ¿qué criterio debería tener yo con respecto a la enfermedad? No, sino ellos ya saben qué criterio tener. Simplemente van a las Escrituras para refrendar su criterio y sus expectativas. Es una forma de desechar la sabiduría divina, por supuesto. Es el caso de Romanos 10, 1 al 3. En un asunto muy sensible, porque esto también se puede hacer en el tema, no de la salud, sino de la salvación. Ya tengo un criterio y solo voy a las Escrituras a corroborar mi criterio, pero mire lo que dice Romanos 10, 1 al 3. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel. Y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y escuche esto, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, es decir, no conforme al verdadero conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Por qué pecaron ellos, hermanos? Porque ellos ya habían establecido su propia manera de ser salvos. Y cuando apareció el Señor Jesús, no les cooperaba con su plan ya elaborado. Entonces, ¿qué pasó? Desecharon al Señor para establecer su propia justicia. Así que entendemos, luego de ser cuestionado por los fariseos acerca de cuándo el reino vendría, el Señor les aclara la naturaleza esencial de ese reino espiritual que Él vino a proclamar, ese reino declarado en el Evangelio, donde los individuos ingresan por el nuevo nacimiento. Dice la Escritura que luego de hablarles eso, el resto del discurso se lo da a sus discípulos. Es interesante, ¿no? Que si usted mira, 2 versículos se los da a los fariseos y el resto que leímos hoy se lo da completamente a sus discípulos. Dice que se volvió a sus discípulos y les dijo,
No que al Señor no le interese, por supuesto, los fariseos, pero en efecto, hermanos, ellos ya tenían su propia manera de pensar. Ellos quizás no tenían la intención de aprender, pero de controvertir. Así que el Señor se voltea a quienes realmente sacarían provecho de estas cosas. Y alumbra su entendimiento con las expectativas correctas. Y así sujeta sus conciencias. Y así sujeta sus anhelos y esperanzas a la palabra santa. Es que mire lo que hizo, hermano, una mala expectativa. Mire en los fariseos lo que hace una mala expectativa o tener una esperanza errada. Usted puede tener esperanza, pero si usted se abraza hacia algo que el Señor no prometió, si usted tiene una expectativa de algo que Dios no va a hacer, que es solo su deseo o nuestro deseo, entonces, hermano, estaremos en la misma posición de los fariseos, esperando que Dios haga algo que Él nunca dijo que iba a hacer, esperando que lo haga en un tiempo en donde Él no dijo que lo iba a hacer, esperando que involucre a personas que Él dijo que no iban a estar involucradas. La fuerza de un mal concepto, de una mala esperanza, hace desviar el camino. Por eso el Señor trae a sus discípulos y les alumbra su entendimiento y les aclara qué exactamente deberían esperar del reino de Dios entre ellos. Y estaba entre ellos en la persona del Mesías, estaba entre ellos en el mensaje del Evangelio, pero que no culminaría allí porque el reino de Dios iba a avanzar progresivamente hacia una consumación. Si bien hemos entendido y lo explicamos la vez pasada, este reino no vendría con advertencia, ni estaría acompañado de las expectativas humanas. El hecho es que el reino vendría, tanto que está como que vendría, y sus discípulos deberían esperar al menos 6 características principales. 1. 6 características principales de lo que los discípulos deberían esperar. 1. Que el reino de Dios vendrá luego de un tiempo de espera. No estoy hablando de que el reino de Dios no estaba en Cristo, estaba en el Evangelio, pero que ese reino triunfante, ese reino consumado, tal como lo esperaban los judíos, ese establecimiento poderoso del reino de Dios sobre todo el mundo en la persona del Mesías, ese reino vendría luego de un tiempo de espera. El Señor les enseña por medio de todo este argumento que desde que el reino fue inaugurado hasta la consumación de ese reino habría de pasar un tiempo y no era lo que ellos esperaban, que cuando el reino fuera inaugurado y apareciera el Mesías, empezara inmediatamente la consumación de ese reino. En otras palabras, lo que ellos esperaban es que al momento de llegar, por ejemplo, el Señor Jesucristo, todos lo miraban con expectativa cuándo Él iba a declarar la guerra a Roma. Cuándo Él iba a tomar ejércitos y decir, bueno, entremos. Es más, si usted lee muy cuidadosamente la Escritura, cuando Él entra al templo de Jerusalén y saca a la gente con el látigo, todos están esperando diciendo, vea, ahora llegó cuando Él ya entró, pero ¿cómo entró? Montado en un asno. No les cuadró mucho, pero dijeron, bueno, sana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que el Señor hizo eso y siguió derecho. Y todo el mundo quedó como... Porque para ellos, cuando el reino de Dios fuera inaugurado, iba a empezar también ese establecimiento completo. ¿Qué les enseña el Señor? Que eso no es así. Hechos 1:6, el Señor descubre lo que hay en el corazón de los discípulos, y estoy hablando de los discípulos luego que Él resucitó. Dice, entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Sí nota la mentalidad de ellos? Ellos estaban esperando pacientemente, ¿no? Está bien, murió. Está bien, resucitó. Le dicen, Señor, entonces ya es el tiempo. Todavía no habían entendido, hermanos, esto. ¿Y qué era? Que desde el tiempo en el que el Señor Jesucristo empezó a anunciar que el reino de Dios había llegado,
como lo relata Marcos, ¿verdad? Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Desde ese tiempo, el reino de Dios tendría una estrategia particular, es decir, un desarrollo, no a la manera del mundo, sino un desarrollo propio. Muchas parábolas nos enseñan esta faceta que el reino de Dios, después de inaugurado, se desarrollaría hasta la consumación, pero que pasaría un tiempo entre el reino inaugurado y el reino consumado. Por ello, aunque esperanzados en que en el Mesías, Jesús, el reino de Dios, había llegado, también los discípulos deberían considerar que su consumación no sería inmediata ni en el transcurso de esa generación que vio al Señor Jesucristo. Muchos eventos deberían pasar primero, antes que el reino fuera consumado. Pero sobre todo, lo que caracterizaría ese periodo sería ese periodo de paciencia divina, donde el Evangelio sería parte, o el anuncio del Evangelio sería parte de esta estrategia. Solo piense esto, hermano. Si Jesucristo hubiera venido, como dicen las profecías, y en su venida enseguida hubiera consumado el reino, ¿sabe, hermano? Solamente un remanente judío hubiera sido salvo y el resto de nosotros, ni idea. Gracias a que el reino de Dios fue inaugurado y se empezó a desarrollar en esa estrategia, esa espera entre la inauguración y la consumación, el Señor la declaró como un tiempo de paciencia para que otros escucharan el Evangelio. Gracias a que el reino de Dios está avanzando y no ha sido consumado, usted y yo pudimos oír del Evangelio, creer y entrar a ser parte de ese reino. Desde el rey de ese reino, y luego pasando por sus discípulos como heraldos. ¿Sabe quién era un heraldo? La persona que leía los comunicados del rey en la antigüedad. ¿Qué le digo yo? El WhatsApp de la época del rey. ¿Ya? El rey escribía, sellaba. ¿Cómo usted hacía para acceder a esa información? Pues iba un heraldo visitando todas las regiones, se paraba en la plaza y anunciaba lo que decía el rey. Desde Jesucristo hasta sus discípulos empezaron a anunciar a los súbditos rebeldes que se rindieran y que vinieran a ese reino humillados. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos, dice Pablo? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? Él fue el primer predicador del Evangelio, ¿no, Pablo? Dice, nos fue confirmada por los que oyeron. Así que el Señor predica, luego hay unos que oyen y siguen predicando. El Señor, hermanos, en ese lapso entre reino inaugurado y reino consumado, estableció un tiempo de gracia, de paciencia, de espera, para que todos aquellos rebeldes al señorío divino, aquellos sublevados, insurrectos, se rindan y se sometan al gobierno salvador de Jesucristo. Segunda de Pedro 3:15 señala, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y donde por supuesto en esa estrategia estaba que gentiles vinieran a ser parte de ese pueblo de Dios, el reino entonces no sería consumado con rapidez. Habría tiempo de desarrollar todo un plan divino que exaltaría a Jesucristo como Salvador del mundo y no solo como Salvador de los judíos. ¿Ya entiende, hermano, lo que ellos no pudieron ver? Ellos tenían una visión muy local, muy étnica de ellos, muy nacional, parecían paisas, ¿verdad? Todo lo que ellos hacen está bien, ¿se han dado cuenta? Y lo hacen siempre bien. Eso es lo que ellos creen. Somos los bogotanos los que... No, mentiras. Pero hermanos, la salvación de ellos era su Mesías, era su salvación, era su tierra. El Señor tenía un plan más grande, que era el mundo.
el mundo, es decir, gente de todo el mundo. Todo el mundo. Y gracias al Señor por eso. Segunda característica. Entonces la primera, ¿cuál es? Que habría un tiempo de espera entre la inauguración y la consumación. Segundo, que los discípulos experimentarán ansias y pesadumbre mientras llega la consumación final del reino. Imaginen esa expectativa. El Señor les dice, queridos amigos, otra característica es que mientras ese tiempo de espera ocurre, ustedes van a experimentar pesadumbre y ansiedad. Ansias, voy a usar la palabra para no decir ansiedad, pero más o menos lo mismo. Versículo 22. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Qué interesante, hermano, estas palabras. El Señor no engaña a nadie. Él no dice, mire la rosa, y cuando usted toma la rosa dice, tenía espinas. No, Él le muestra todo. Él le muestra todo. Y le dijo a sus discípulos, y piense, trate de ponerse un poco en el punto de vista de sus discípulos. Son judíos. Están esperando que cuando llegue el Mesías, todo, mire, hay una explosión y todo cambie para bien. Las expectativas de un Mesías eran triunfalistas. Ellos dijeron, vamos a pasarla mal hasta que venga el Mesías. De ahí en adelante, mire, todo es subiendo, reinando, triunfando. ¡Qué bendición! ¡Qué paz! ¡Qué bienestar final! El Señor empieza a sugerir que ese tiempo que ellos esperaban de bendición, que de cierto modo estaban viviendo, hermanos. Y piense en esto, Él les habla de los días del Hijo del Hombre que estaban experimentando. Ya hablábamos en el comedor con unos hermanos, que no sé si sea buena idea o mala idea ir a Tierra Santa hoy día. No sé, somos gente malamente religiosa a veces. No sé cuánto se traería en un pastico, una piedrita aquí entre, no sé, ¿verdad? Pero piense algo. Esos días la tierra solo los vivió por 3 años. Piense, hermano, la bendición de que Jesucristo pasara por esas calles. Ver uno de esos días, hermano, ¿quién hubiera pagado lo que fuera por escuchar 5 minutos al Señor predicar? Predicar. Imagine, hermano, ver esos días cuando Él tocaba a los enfermos, enseñaba, alzaba a los niños también. Esos días del Hijo del Hombre gloriosos, hermano. Esta tierra no ha visto tal cosa, sino ese corto tiempo. Estaban viviendo esos días, pero el Señor les anuncia algo, que esos días especiales de Jesucristo entre ellos, de esa manera, me hago entender, hoy tenemos a Jesucristo entre nosotros, por su Espíritu, pero esos días tan especiales no durarían siempre. Vendrían días cuando no estarían esos momentos, cuando ellos anhelarían y suspirarían por volver a tener esa experiencia que estaban viviendo. ¿Qué los haría suspirar a ellos? Le voy a decir que el reino no se iba a desarrollar según lo que esperaban. No iba a ir aumentando en alcance y eficiencia. Si lo que ellos esperaban es que después que tuvieran al Mesías, el reino de Dios avanzara así visiblemente, fuera eficiente, que entre más predicaran, la gente iba a creer más, no solo los israelitas, sino las demás naciones, muchos reinos, muchos reyes vendrían a los pies de Jesucristo, donde progresivamente el evangelio iba a ser lo más común, la ley de Dios iba a ser obedecida. Si ellos pensaban que eso iba a ser así, el Señor les dice, vendrá un día cuando desearéis ver los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. En cambio, los discípulos iban a experimentar el aumento del conflicto y la dificultad con la que este reino avanza en su administración. No era pues el mejor escenario en el que el reino de Dios se iba a desarrollar, sino que iba a ser un escenario fuerte,
hostil, duro. El método del avance del reino de Dios no iba a satisfacer sus expectativas triunfalistas o carnales de nadie. El reino avanzaría, pero no con demostraciones vistosas de poder, no en una tregua, sino en medio de conflictos, frialdad y endurecimiento. Si ellos esperaban que todo fuera visiblemente triunfal, ellos deberían abandonar esa expectativa. No mucho tiempo, hermano, usted puede encontrar al mejor predicador de su época siendo descolgado de un muro, así de una ventana, ¿verdad? Descolgado, porque lo iban a matar. ¿Ya ve? La expectativa. Ya les dice, si van a pensar que ustedes los 12, porque ahí estaban haciendo planes, les recuerdo. Los 12 estaban haciendo planes, ¿cuál de ellos se iba a sentar a la mano derecha del rey en el reino? Bueno, Señor, dinos quién. Se peinaron esa vez, ¿verdad? Y otro trajeron a la mamá, para que les ayudara. ¿Cuál iba? ¿Quiénes vamos a reinar? Señor, ¿cómo es que cuál va a ser el tesorero, el fiscal? ¿Quién va? ¿Me hago entender? Estaban planeando eso. ¿Qué les dice el Señor? No, eso no es lo que deben esperar. El mismo Señor les dice, ¿pueden ser bautizados del bautismo en que yo soy bautizado, haciendo referencia a su muerte? Les dijeron, sí podemos. Y nos dijo, muy bien, sí es más, lo van a experimentar, tranquilos. No así como ellos esperaban. Escuche lo que dice Matthew Henry de este pasaje. Esto es lo que les espera a sus discípulos en el futuro. Lo trae más hacia nuestra época, pero es muy bueno. Bueno su comentario. Deben esperar mucha decepción. El evangelio no siempre será predicado con igual libertad y éxito. Los ministros y las iglesias a veces estarán sometidos a restricciones externas. Los maestros serán arrinconados y las asambleas solemnes dispersadas. Entonces desearán ver los días de oportunidad que antes disfrutaban, los días de reposo, días de la Santa Cena, días de predicación, días de oración. Estos son los días del Hijo del Hombre en los que lo escuchamos y conversamos con Él. Puede llegar el momento en que deseemos en vano esos días. Dios nos enseña a reconocer el valor de tales misericordias por la falta de ellas. Nos concierne, mientras continúan, mejorarlos y en los años de abundancia hacer provisión para los años de hambre. A veces los discípulos también estarán sometidos a restricciones internas. No tendrán las muestras de la presencia del Hijo del Hombre con ellos como las habían tenido antes. El Espíritu se retiraría, no verían sus señales, el ángel no descendería para remover las aguas. Habría una gran estupidez entre los hijos de los hombres y una gran tibieza entre los hijos de Dios. Entonces desearán ver esos días victoriosos y triunfantes del Hijo del Hombre, como lo habían visto a veces cabalgando con su arco y corona, conquistando y para conquistar, pero no los verán. Esta es la historia de la iglesia, hermanos. La historia de la iglesia. No quiere decir que el reino de Dios no avance, sino que no avanzaría con esas expectativas. Así que el Señor les dice, experimentarán ansias y pesadumbre. ¿Quién no lo ha experimentado, hermanos? Recuerdo un predicador que nos contó un pequeño testimonio y dijo, recuerdo, voy a tirarla por abajo para no pecar de exagerado. Duró un año visitando una familia semana a semana, explicándoles el evangelio, explicándoles, aquí y allá. Y viajaba, creo que era una ciudad de esas alrededor de Bogotá. Y al final del año le dijeron, ay, le agradecemos mucho, ahora sí conocemos bien nuestra fe católica. Hermanos, ha predicado el evangelio, ¿verdad? ¿Sí ha visto cómo hacen fila para arrepentirse? ¿No, verdad? A veces usted siembra, hermano, siembra y siembra. Usted dice, pero Señor, ¿es tu evangelio? ¿No es poder de Dios? Pero si yo he orado, hemos orado, ¿me hago entender? Hermanos, el reino de Dios avanza y de seguro avanzará.
Ninguno de sus elegidos se quedará por fuera. Pero, hermanos, no es como queremos. No es tan fácil como vengan a esta campaña, yo les predico, ustedes repiten una oración, yo les mando para la casa convertidos y esas cosas así. Así se ha ganado a Bogotá como 8 veces para Cristo, ¿verdad? Así no funciona, hermanos. 3. Habrá falsos maestros y falsos anuncios que deberían esperar los discípulos en ese tiempo entre la inauguración y la consumación del reino, la existencia de falsos maestros y falsos anuncios. El Señor advierte que no serán pocos, sino que se multiplicarán, hablará proliferación de falsos maestros o falsos mesías o falsos cristos. Versículo 23, allí dice, y os dirán, helo aquí o helo allí. Dice el Señor, no vayáis ni los sigáis. ¿Por qué pudieran ser presa de estos falsos maestros? Mire, de seguro, si usted no entendía cómo se iba a desarrollar el reino de Dios, usted iba a estar en búsqueda de lo que los judíos buscaron, señales. Denos una señal. Queremos ver esa señal visible, inequívoca, donde no nos quede duda que el reino de Dios está aquí. Pero ¿qué tipo de señales buscaban? ¿Una vida cambiada? ¿Mayor santidad? ¿Mayor odio al pecado? No. ¿Cuáles las señales? Más multiplicación de comida, más sanidades, más resurrecciones. Como estaban buscando esas señales de esplendor carnal y físico, muchos iban a ser presa de quienes exactamente les daban lo que ellos pedían. Mire esta señal, mira, ya están haciendo cosas. No, mira, ya están, mire que allí pasó algo. Eran falsos anuncios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, según Jesucristo, nunca se evidenciaría en ese tipo de señales, voy a llamarle épicas, trascendentales, limitadas a beneficiar a Israel en asuntos particulares o dramáticos, como lo esperaban ellos. El Señor Jesucristo estaba entrenando el discernimiento de ellos para que no concluyeran que el reino iba a manifestarse en ese tipo de asuntos impresionantes. ¿Qué impactaría, por ejemplo, los sentidos de los judíos de ese tiempo? ¿Una victoria militar? ¿La llegada al poder de cierta persona? ¿Un periodo de prosperidad y paz? ¿La manifestación de prodigios, señales y asuntos similares? ¿O asuntos dramáticos como cataclismos? Todo eso pudiera dar la impresión que el reino de Dios está llegando aquí o allá. Especialmente si esos asuntos tienen que ver con los judíos. Como esa expectativa ha cambiado poco el día de hoy, por quienes aún miran a Israel para darse alguna señal del reino de Dios, pero también de aquellos que piensan que así el Señor traerá bienestar a nuestra tierra. Permítame hacer lo mismo que hizo el Señor con sus discípulos, hacerlo con la iglesia. Hermanos, nosotros debemos orar por nuestros gobernantes, seguro, para que tengamos paz, ¿verdad? Y podamos desarrollar nuestra fe por más gracia común, por supuesto. Pero si usted es del que ora, Señor, danos gobernantes rectos para que se obedezca la palabra, para que tengamos esos tiempos de, hermano, el reino de Dios nunca vendrá por personas que lleguen al poder, ni por ciertos gobiernos, ni por manifestaciones de ese tipo. El reino de Dios viene por Jesucristo en el Evangelio solamente. Así que piense más o menos 30 años, 40 años después que el Señor dice estas palabras, iba a haber algo cataclísmico en Jerusalén. Se iban a vivir eventos cuasi apocalípticos, llamémosle así, que iban a llamar la atención de todo el mundo y hubieran podido decir, mire, aquí ya, en esto, mire, ya el Mesías, todo, aquí empieza
cuando Roma invadió Jerusalén. ¿Qué dice el Señor? Nunca. El reino de Dios jamás lo deben esperar en ese tipo de señales épicas, trascendentales, visibles. Aquí el mismo autor nos sigue ayudando, lo leo. El reino de Dios no fue diseñado para hacer la gloria de un solo pueblo, sino para dar luz a los gentiles. Porque como el relámpago que resplandece de una parte debajo del cielo y de repente resplandece irresistiblemente a la otra parte debajo del cielo, así también será el Hijo del Hombre en su día. Todos los reinos de la tierra serán leudados por el Evangelio antes que esto sea manifiesto. Los trofeos de las victorias de Cristo serán erigidos sobre las ruinas del reino del diablo, incluso en aquellos países que nunca podrían ser sometidos al yugo romano. El propósito del establecimiento del reino de Cristo no era hacer grande una nación, sino hacer buenas a todas las naciones, al menos en algunas de todas las naciones, aunque las naciones se enfurezcan y los reyes de la tierra se opongan con todas sus fuerzas contra él. Aquí, hermano, déjeme decirle que aunque el reino de Dios, el reino de Cristo, no ha avanzado como ellos lo esperaban, de hecho, hermanos, sí creemos que el Evangelio progresivamente ha estado siendo anunciado a todas las naciones de la tierra. Sabemos que no a todas completamente, porque dice la Escritura que luego que se predique en todo el mundo, vendrá el fin. Pero hermanos, si fuera por lo visible, yo le pregunto, ¿cómo ha avanzado el reino de Dios? Usted diría, así, no se ve. Mire todos los presidentes, mire todas las naciones, mire todas las composiciones políticas, mire la miseria, mire estas cosas. Si usted lo mide así, con los ojos judíos, de seguro usted va a decir, el reino de Dios no ha avanzado. Pero, ¿qué dice la Biblia? Nunca se dejen confundir de helo aquí, helo allí, porque el reino de Dios está avanzando. Como la levadura en la masa. ¿Sí escucha cómo grita la levadura en la masa? ¿Me explican, por favor? Porque yo no he escuchado cómo grita. Mire. No es como las papas fritas, ¿verdad? Como el maíz pira. Como la levadura, mire. Pero la leuda. Y así es el Evangelio, hermanos. ¿Qué quisiéramos? Como los maíces pira, ¿verdad? Explotó allá. ¡Ay, el reino! El reino llegó allá. El reino. Hermanos, el reino ha seguido avanzando. ¿Cómo avanza el Evangelio? Así mismo, hermanos. Cuarto, el Hijo del Hombre vendrá inesperada, instantánea y visiblemente. El Hijo del Hombre vendrá inesperada, instantánea y visiblemente. Esto es una buena lección para los discípulos del Señor. El Señor está entrenando los pensamientos de ellos. Y si ellos esperaban que venido el Mesías, iba a empezar progresivamente, así en su primera venida, iba a empezar progresivamente a adquirir más poder, más influencia, más ejércitos, así progresivamente, y ese reino iba a aumentar en poder e influencia hasta que por fin fuera consumado. El Señor deja en claro algo, y es que cuando venga el reino, vendrá inesperada, instantánea y visiblemente. ¿Ya? Piense esto, hermano. Y le ruego que lo tenga en cuenta. El reino de Dios consumado no vendrá como el desarrollo o la evolución o el progreso hasta que empezamos con un Mesías que empezó con 12 hombres, luego más, y fue tomando poder, dominio. Eso es lo que esperaban los judíos. Le dije que entre el reino inaugurado y el reino consumado iba a haber un tiempo, y que cuando este reino fuera consumado no se debe a la evolución o al progreso, sino a una irrupción histórica de Jesucristo. Lo que le quiero decir, hermano, no es que todo va a empezar a ir mejor,
Y cada vez mejor, 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 hasta que en el pináculo, ¡pum!, llega el Señor. No. Hermanos, el Señor va a irrumpir esta era. La va a irrumpir dramáticamente. La manifestación final y la consumación del reino va a llegar como un producto, no como un producto de la evolución o el progreso del Evangelio en el mundo, sino como una irrupción imponente de Dios en la historia después de un conflicto. Versículo 24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Valga la pena aquí aclarar antes de explicar esto, que el Señor está tomando para sí un título mesiánico de autoridad tomado de Daniel 7. En Daniel 7, o de Daniel 7, el Señor toma un título, el preferido del Señor para referirse a Él mismo. Generalmente Él se refirió, cuando se refirió al mismo, como el Hijo del Hombre. ¿De dónde sale eso? Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado, a este hijo de hombre, gloria y reino, dominio, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Entonces, hermanos, Él se está identificando con ese hijo de hombre de Daniel 7, pero les está afirmando que cuando ese reino vaya a ser consumado, no será consumado como ellos piensan, sino en las siguientes características. Será inesperado, repentino, instantáneo y obviamente visible. ¿Por qué inesperado? Aun cuando usted esté en una tormenta y sepa que va a haber relámpagos, usted sabe exactamente cuándo, ¿no, verdad? Aunque usted sepa que usted lo puede decir 3, 2, 1, mire. No. Y así va a ser cuando venga el Señor. Aunque usted sepa, por las señales que vimos en escatología, recuerda, van a haber señales, aunque usted sepa, también por otro lado, no sabe, será inesperado. Será repentino, como un relámpago. Es decir, el Señor no irá viniendo con su reino cuando lo vaya a consumar, sino que vendrá. Además será instantáneo, es decir, en un abrir y cerrar de ojos. Eso lo referimos también en 1 Corintios 15, 51 y 52, relacionándonos a asuntos de la segunda venida. Dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la final trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros transformados. Quiere decir, hermanos, que el reino de Dios en su establecimiento, en el establecimiento cuando vino Jesucristo por primera vez, fue esencialmente espiritual, pero no significa que siempre será así o se quedará de esta manera. El Señor se manifestará desde el cielo, irrumpirá y vendrá a establecer su perfecto gobierno sobre todas las estructuras del mundo. Quinto, la manifestación final del reino de Dios sería antecedida por el sacrificio del Mesías. La manifestación final del reino de Dios estaría antecedido por el sacrificio de Jesucristo. Aquí, hermanos, es donde el Señor empieza a revelar con más detalle la estrategia divina. ¿Qué esperaban ellos? Viene el Mesías, reino inaugurado, va a ir progresivamente avanzando hasta que el reino sea consumado ahí mismo, en una generación. ¿Qué les dice el Señor? Primero, que estos dos eventos no van a estar así vecinitos, sino que van a estar separados por un periodo de tiempo de paciencia. Pero que antes que el reino sea consumado, el Mesías tendría que morir. Incluye este evento trascendental de repercusiones cósmicas y escatológicas. Nadie podía excusar que las escrituras del Antiguo Testamento no decían nada de un Mesías sufriente. Recuerdo lo que el Señor Jesucristo en Lucas 24
25 al 27, les dice a esos caminantes a Emaús. Vamos a ver qué dice el Señor del Antiguo Testamento. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo, no la partecita con la que se quedaron, sino todo lo que los profetas han dicho. Es una pregunta retórica. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Cuál es la respuesta lógica? Sí, sí era necesario. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así que, hermanos, los discípulos de Jesucristo fueron enseñados a considerar que antes de ese gran día del Hijo del Hombre en gloria, vendría ese otro gran día de Jesús, pero como Cordero del sacrificio. Pequeño detalle, hermanos, lo digo como irónicamente, pequeño detalle que se les fue a los judíos, no ver esto. En orden, los padecimientos de Jesucristo serían el evento que marcaría el rumbo final del reino de Dios. Dijo el Señor en el versículo 25, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. En el Mesías el reino de Dios vino, empezaría a establecerse y desarrollarse, pero en este desarrollo la estrategia divina incluía que el Mesías tuviera que padecer y morir. Y esto, hermano, quizás los judíos hubieran sido muy generosos si le creen a Jesucristo todo, menos esto. Menos esto. Pero que el Mesías tenga que morir, eso no es posible. Mire cómo lo plantea 1 Corintios 1, 20 al 23. Pablo diciendo esto: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque estas palabras como, bueno, ¿y dónde están los sabios que se quedaron cortos? Me parece que todos aquí están disvariando. ¿Por qué? Ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante esa sabiduría, llamémosle. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por supuesto, del Evangelio. Porque los judíos, ¿qué, hermanos? Piden señales. Y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a el Mesías, Cristo es el Mesías, al Mesías crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Hermanos, el asunto del tropiezo no solo era Jesucristo, sino un Mesías crucificado. Usted no puede ser, no puede ser. La cruz se convirtió en un emblema cristiano y algo de honra tiene hoy día, pero antes de Jesucristo la cruz era un instrumento horrible, maldito. Es decir, de esas figuras degradantes que el solo mirarlas producen un efecto de pesadumbre en el alma. No sé hoy qué hubiera sido la semejanza, un estercolero de pronto. Estercolero, donde se bota el estiércol. Póngase usted como botaron a Jeremías en un pozo lleno de cieno. La escritura es muy amable para no decirnos que era popó, ¿ya? Y ahí fue dejado, hundido, para que muriera de la forma más humillante, es lo que le quiero decir. Oliendo y bebiendo y ahogado en las heces de otros. Esa imagen de solo pensar en eso. Ahora piense, el Mesías crucificado en un estercolero público. No era posible. Él dice que el reino de Dios está aquí y vamos a suponer que eso lo aceptamos. Pero que diga que tenga que morir,
Hermanos, los judíos hasta el día de hoy no pueden con eso. No pueden con eso. Bueno, usted y yo tampoco hubiéramos podido aguantar eso, hermanos. Él vino a los suyos no le recibieron, de quienes debió recibir mayor simpatía, serían el látigo que lo azotaran. Pero hermanos, el Señor les dice que antes que el reino sea consumado, se va a llevar un triunfo, pero un triunfo por una vía difícil de aceptar. Y es que el Evangelio se abriría paso a través de la predicación de un Cristo que murió. Imagine la expectativa de ver a un Cristo. ¿Cuál era su expectativa? La corona real, las vestiduras de púrpura, el cetro, ¿verdad? Ahora mírelo allí, como un guiñapo humano. Un guiñapo humano. Pero el Señor les dice, antes de que el reino sea consumado, esto es necesario, porque este evento cósmico y escatológico le va a dar piso al reino consumado, al reino triunfante. Así que el Señor también les está diciendo, el reino será establecido, pero antes que el reino se establezca finalmente, deberían esperar los sufrimientos del Mesías y de los suyos también, si son sus seguidores. Porque, hermanos, de todo cristiano se dice que hemos sido crucificados juntamente con Él. Así que si la expectativa es, hermanos, que seamos una iglesia más influyente, que el mundo nos mire con más prestigio, así como lo quieren hacer los futbolistas, los actores, ese tipo de cristianismo farandulero, ¿cierto? De Hollywood. Usted piensa que viene así, pues así piensa el mundo. ¿Qué dijo la Escritura, Pablo, en Romanos 8? Hasta el día de hoy somos contados como ovejas de matadero. Y hemos venido a ser como la escoria del mundo. Ellos no deberían aspirar a una corona, sino a una cruz por ahora. Después la corona. Decía un himno, ¿verdad? No lo tenemos en el himnario, es que a veces me parece un poco sentimental, pero había verdades que decía. Dice, y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hoy día, hermanos, es la cruz. Hoy día es la cruz. Mañana la corona. Por último, que el mundo, ¿cuál es la expectativa? Que el mundo no estará preparado para cuando ese glorioso día venga. Sí, hermanos, el mundo no estará preparado. El Señor anuncia que los días que transcurrirán entre la inauguración, el establecimiento, desarrollo y consumación final del reino, ese tiempo en general, veremos un mundo distraído, indiferente y por lo cual no preparado para ese gran día. Para ilustrarlo, para ilustrar cómo será lo que ellos deberían esperar, el Señor trae a memoria dos de los eventos judíos más dramáticos del Antiguo Testamento, donde se ve la justicia retributiva de Dios y cómo los hombres vivieron para esos días. El primero, Noé. Y el segundo, Sodoma, ¿verdad? Versículos 26 al 30. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, o sea, en la manifestación final. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hay algo interesante aquí y es, obviamente todos sabemos por qué el arca, por qué el fuego del cielo. Fueron las respuestas de Dios justas en su justa ira respondiendo al pecado. ¿Me hago entender? Eso lo vamos a asumir.
El Señor trajo el diluvio y el fuego del cielo para castigar el pecado del mundo antiguo y de Sodoma en su tiempo. Pero puntualmente el Señor es deliberado, y si usted nota, la descripción que da de estos eventos no incluye ningún pecado. ¿Ya lo vio? El Señor no dice, cuando venga el Hijo del Hombre, en esa manifestación futura, todos estarán pecando, matando, adulterando, mintiendo. ¿Qué es lo que usted esperaría, verdad? Porque así nos dejó Génesis, con esa imagen, y de hecho lo fue. Y cuando se refiere a Sodoma, usted no va a encontrar, y en perversión, como lo hace Pablo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y lo pudo haber dicho, y es, mire, cierto, es interesante que cuando el terrible juicio de Dios venga sobre el mundo, la característica de los hijos de los hombres obviamente será el pecado, se da por sentado, pero mire lo que el Señor señala de lo que va a estar pasando. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Y yo le pregunto, ¿y qué de eso es pecaminoso? Eso es lo que hoy el mundo le llama la vida común, la vida normal. Qué interesante perspectiva, ¿sabe por qué? Porque si usted está esperando que entre más pase el tiempo vamos a encontrar más gente estilo Walking Dead, ¿verdad? Así, los cristianos así, todos bien y todo el mundo así, cerebro, no sé qué, y cosas así. Y que sea como en los días de Sodoma, ¿verdad? Que usted no puede salir a la calle y cosas. Puede que en algunas partes pase, y de hecho la maldad del hombre se aumentará. Eso téngalo por cierto. Pero en las palabras de Jesucristo, ¿qué va a caracterizar esa época? Que la gente va a estar metida en los asuntos en los que usted y yo a veces nos metemos sin discernimiento hasta que venga el día del juicio sin avisar. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Es lo que el mundo le llama la vida común. El Señor nos dice que la gente que estará para cuando el Señor venga a consumar su reino, el día de la justicia retributiva del Señor, si algo va a caracterizar al mundo, es que toda la gente va a estar ocupada, sumida en las cosas comunes de los hombres. Por supuesto, viviendo en los pecados de su corazón, pero no necesariamente en la peor expresión de ellos. Vivir para las cosas comunes tiene un efecto anestésico y somnífero para todas las almas. Como afirma un autor, estas eran cosas lícitas, pero la culpa era la importancia desmesurada en sus corazones en las que se ocuparon, de tal manera que no tuvieron corazón en absoluto para prepararse contra las amenazas de juicio. ¿Qué le parece? Otra perspectiva de los últimos días, ¿no cree? Esta generación no estará preparada pese a las advertencias del Señor. Muchos estarán trabajando, comprando, casándose, invirtiendo, comiendo, bebiendo y en todo lo legítimo que uno se puede ocupar. Pero ¿cuál es el pecado? Mire, hicieron su vida de eso, perdieron de vista el reino de Dios y Él vino y los destruyó a todos, dice la Escritura. Para ese momento, al menos en un sentido, para ese momento, habrá sido igual ser un asesino, un fornicario, un hechicero,
que vivir para su trabajo y olvidarse de Cristo le será igual. ¿Por qué? Cuando la ira de Dios se manifieste, ambos quedarán excluidos de la presencia de Dios. La vida común es una trampa, ¿sí sabe? Y eso es anestésico. Usted no lo siente y empieza a perder el rumbo en las cosas normales, pero la mente dice, no, pero no, usted no es como, mire el vecino, ¿sí lo vio? ¿Sí lo vio el 31? Ah, ¿cómo puede ser? La gente se embriague y ¿cómo es que comen? Y mire, toda esa plata invertida en ropa y todas esas cosas, ¿verdad? Usted tampoco viene a orar por estar trabajando. ¿Ah? Se ve feo allá, ¿verdad? Es que quebrantadores del día del Señor, ¿verdad? Se ve feo cuando ellos lo hacen. Hermano, usted puede hacer su propia familia, de su propia familia ordenada, un ídolo que lo distraiga del reino de Dios. Escuche, se lo estoy diciendo yo como pastor. Usted puede hacer de su familia ordenada, de su esposa sujeta, de su esposo proveedor, de sus hijos creyentes, un ídolo que le impida servir al Señor. Un ídolo. Estudiar está bien, trabajar está bien, pero eso lo puede colocar bajo un anestésico. Claro, se ven mal las exageraciones del mundo, pero aquí, hermano, el Señor Jesucristo dice que gente así es la que va a encontrar el reino de Dios cuando sea consumado. Y dice la Biblia que los destruyó a todos. Estas consideraciones del reino deberían ser suficientes para que tomemos una postura firme hoy, como sus discípulos. Veremos en el próximo sermón porque dice el Señor qué hacer. Cuando vean estas cosas, entonces hagan esto. Ya lo veremos. Pero bástenos afirmar que los discípulos del Señor debemos andar piadosamente en una tensión. ¿Cuál tensión? Tener la seguridad de que el reino de Dios ha sido inaugurado, establecido y se está desarrollando. Que hoy, primordialmente, ese reino es espiritual, anunciado por el Evangelio, donde se ingresa por la fe y se mantiene uno por la fe, que es un reino que se desarrolla no con señales visibles, a veces parece que hasta contradictorias, pero que va avanzando hasta la consumación final. Hoy suspiramos, hoy nos dolemos, pero sin desesperanza. ¿Por qué? Porque aquí está el otro punto en tensión, hermanos. Porque Cristo ganará y establecerá su reino. La semana pasada fue una de las semanas más bochornosas para Latinoamérica y para Argentina propiamente, aunque aquí también los hemos emulado muy bien. Grito de victoria porque una causa del mundo progresó. Escuche esto. Ese no es el último grito que se va a escuchar. El último grito lo dará el Cordero de Dios. Él gana. Él gana esta batalla. Ellos ganaron una confrontación, pero esto lo gana Cristo. Cristo. Hoy tenemos que luchar en eso, hermanos, decir, pero ¿y dónde está la iglesia en Argentina? Pues así nos pueden mirar a nosotros y decir, ¿y dónde está la iglesia en Colombia? ¿Verdad? No podemos sacar nada, un carnet diciendo, pero sí está avanzando, pero no como quisiéramos, hermanos, pero Él ganará. Vendrá y establecerá su reino. Entonces peregrinemos un día más, una semana más y un año más con esto. Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras,
no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Oremos al Señor